Buenas tardes, iniciamos la lección número 12 de Barcelona, estamos dentro del barrio de Sants y estamos ahora en las calles eh, transvers- transversales norte-sur que van a atravesar la zona que hemos visto en la lección anterior, que era la zona delimitada por la Rambla de Brasil, Avenida de Madrid, Avenida de Berlín, y con Carrer de Sants al sur. Entonces ahora vamos a tomar desde Tenor Masini, Joan Güell, hasta la calle Numancia, es decir, toda esa serie de calles que van del norte al sur. Para el que quiera ver planos antiguos, aquí puede entrar IGN, comparador de mapas, y se llevará la sorpresa de que pinchando en esta carátula puede encontrar los planos, los primeros planos de la península. Son unos planos preciosos, empezados a principios del siglo XX. Este lleva la fecha 1926, pero a veces un poquito anterior, donde, como vemos, toda esta zona de Sants estaba aún sin consolidar. Sí que tenemos ya el ferrocarril con una playa de vías, donde luego será la estación de Sants. Aquí tenemos esta riera que bajaba por donde luego será la avenida Tarradellas. Tenemos la avenida que vemos de Madrid que estaba sin completar, como vemos aquí, una serie de huertos, de parcelas aún sin consolidar, y esta es la riera que luego aquí, paralela a ella, vendrá la Rambla de Brasil, efectivamente, la Rambla de Brasil. Y aquí tenemos la comparativa con la situación actual. Pues bien, vamos a ir atravesando estas calles norte-sur para ver un poco qué pasa en el interior de esta gran área de Sants, en toda esta zona que hemos visto en el límite ya con Les Corts. Este es un plano que se llama Minutas, es un poquito posterior al plano anterior, aunque vemos ya cómo la ciudad ya está muy consolidada. Fijaros que ya tenemos aquí hecha la avenida de Berlín, la avenida de Madrid, la plaza central, la avenida de Madrid sin continuar aún, y tampoco tenemos hecha la Rambla de Brasil, pero ya está marcada, como veis. Aquí este antiguo arroyo que luego va a marcar una riera, unas calles en la riera, como vimos aquí. Como veis, ya empieza todo a estar muy consolidado. Y este es el plano 1.25.000, ya de los años 70, 80 del siglo XX, que como vemos ya se parece muchísimo a la situación actual. Bueno, tenemos un área un poco diferente de cómo era la estación de Barcelona Sants, el ferrocarril aquí sin cubrir aún, pero bueno, en general esto se parece mucho. Este plano nos viene muy bien porque nos muestra cómo a partir de Avenida de Madrid, ya lo contamos, las parcelaciones son ya manzanas muy grandes, aquí aún hay que dar restos de parcelas agrícolas, pero cambia un poco la tipología de la vivienda. Así podríamos decir que el final de Sants es también el final de una ciudad muy densa, que es la que estamos viendo hasta ahora. Muy bien, pues como en la anterior lección recorrimos todo este territorio, prácticamente hasta aquí, ahora vamos a entrar por las calles principales, no por todas, las calles principales norte-sur. Empezamos por esta calle de Normasini. Como veis, es una calle de transición entre las... Esto va a pasar en todas ellas. Entre las enormes alturas que se dieron en la Avenida de Madrid, las enormes alturas también con alineaciones muy variadas que se dieron en la Rambla de Brasil, y también las alturas potentes que se dieron en la antigua Nacional 2, Carrer de Sants. Entonces, en medio va a quedar una área enorme que vamos a descubrir que tiene alturas muy bajas, a veces son casi unifamiliares. Entonces está el problema de cómo lograr compaginar estas grandes alturas con el interior casi paradisíaco que se nos da adentro. Bien, esta era la Avenida de Madrid, recordáis, estas primeras manzanas con estos grandes bloques, y fijaros cómo aquí la ordenanza les exigió bajar de altura, pero aún así es una altura baja más 1 más 5, como veis, que es una altura excesiva. Aquí se ha ensanchado la calle y siguen las grandes alturas hasta que ya asumen que no puede seguir así la escala. Bueno, aquí tenemos este lienzo, que era un edificio muy interesante, con este gran pórtico que lo continúa a lo largo de toda esta calle ancha. Quizá esta calle se podría urbanizar pensando que en este tramo es muy diferente al tramo que sigue, es decir, que aquí quizá podría haber arbolado en los dos lados, plantearla casi como un pequeño bulevar, mientras que luego ya efectivamente se estrecha. Aquí tenemos otras casas también muy densas, interesantes por el juego de volúmenes que marcan, y que fijaros cómo son casas muy densas, tanto estas como estas, son casas con vivienda, como veis, tienen sus pequeños patios para los dormitorios, vivienda a un lado, vivienda al otro lado. Con lo cual hay muchas viviendas que depende cómo sea ese patio interno,
pues podrán ser muy buenas o peores, ¿no? Aquí vemos el choque tremendo de estos bloques tan profundos que hace que haya viviendas internas que aquí tengan como escenario una medianera, ¿no? Es uno de los grandes problemas de Barcelona, porque hay ciudades que tienen prohibida la vivienda interior, es decir, prohibida la vivienda que dé a patio. Toda vivienda tiene que ser exterior. Barcelona no es el caso, con lo cual Barcelona logra una enorme densidad, de las ciudades más densas del mundo, pero hay que ver en qué condiciones están las viviendas interiores. A veces es verdad que aun de un patio luminoso, pues es casi mejor una vivienda que dé a patio que una vivienda que dé a calle. Pero en fin, lo ideal sería que las viviendas pudieran ser pasantes. Bueno, aquí tenemos esta pieza. Como veis, es una pieza interesante, muy escultórica, que gira como va girando las parcelas. Eso indica que eran restos de parcelas agrícolas que eran trapezoidales, no eran rectangulares, y eso genera esta aparición sesgada de las alineaciones de la vivienda interna. Bueno, aquí continuamos y aquí se produce ya un cambio de escala. Aquí en el estrechez de la calle va a haber un pequeño cambio de escala. ¿Veis? Aquí empieza a aparecer esa pequeña escala que era tan típica del barrio de Sants. Hay algunas piezas extrañas, por ejemplo, estas dos grandes torres, que parece como si fueran con una actuación industrial, como si fueran viviendas de una gran área industrial. ¿Veis? Va con esa pieza gigante, que la veremos cuando atravesemos las calles este-oeste, y tenemos estas dos torres, que son interesantes. Fijaros que son piezas, casi es una torre casi un poco art déco, muy con estas machones, estas estrías, estas pilastras. Bueno, es curioso, pero como veis la escala altera mucho la escala del interior de Sants. Aquí la tenemos. Fijaros estas dos torres, que curiosamente esta sobre todo parece tener relación con esta gigantesca construcción que la veremos cuando recorremos las calles este-oeste. Aquí vamos en este lateral, fijaros, está esa gran construcción. Extrañamente se ha dejado construir aquí esta pieza sesgada, cuando aquí da la impresión que podría haber habido un espacio entre estas tres gigantescas torres. Bueno, ahí vemos cómo es esa arquitectura, con una evocación, ¿veis?, de un remate, con una arquería que va... Bueno, son torres curiosas, esta y la otra que veremos luego. Aquí vemos que ya se empieza a ordenar un poco este espacio, con casas más serenas. Ahí vemos ya la Avenida Brasil, la Rambla de Brasil, y los grandes vacíos que había en toda esta zona. Esta es la otra calle. Fijaros la escala tan bonita de baja más 2, baja más 3, que deja estos grandes espacios luminosos, demostrando que hay un barrio de Sants interno con una escala muy bonita. Y que, como vemos, ha sido alterado. Por ejemplo, aquí vemos la aparición de piezas muy altas, algunas muy antiguas ya, que rompen un poco la silueta de lo que tenía que haber sido el barrio, que era esta baja más 2, más o menos, que daba una escala muy bonita, baja más 2, baja más 3. Si seguimos, ahí vemos cómo van apareciendo distintas arquitecturas y estos gigantes de los años 60 que alteraron muchísimo la silueta del barrio. Aquí vemos piezas con un friso muy bonito, tenemos otra puerta también muy interesante, y son casas pues que realmente tienen mucha categoría. Fijaros la carpintería tan bonita que ahí se mantiene aún. Ojalá el barrio hubiera mantenido todo el tiempo este carácter. Fijaros, son siempre enfoscados, muy suaves, pequeñas cornisas, balcones. Por desgracia no ha seguido esa la dinámica del barrio. Bueno, fijaros qué escala tan bonita. Es un baja más 1 en muchos casos. Mirad esta arquitectura, qué interesante, con sus grandes arquerías, casi como herencia de una arquitectura industrial. Fijaros qué escala, es asombroso, ¿verdad? Rodeados de edificios de unas alturas tremendas, en las tres grandes avenidas que rodean este barrio, nos encontramos aquí con realmente viviendas adosadas. Por supuesto hay rupturas, esta ruptura racionalista, que rompe un poco pues esta pequeña tradición. Fijaros que son casas muy diferentes unas de otras, pero todas tenían algo en común. Esta casa me ha parecido muy interesante. Fijaros la ménsula del balcón en piedra. Es una casa muy bonita. Creo que tenía la fecha en 1870 y algo. Son casi todas estas casas más antiguas son de la época de Alfonso XII, luego de María Cristina, y ya hay algunas ya
modernistas ya de final de siglo. Aquí vemos también otra casa muy bonita, con una composición muy clásica, con esas grandes cornisas. Frente tenemos una casita, podríamos llamar movimiento moderno, funcionalismo, quizá muy dura para el ambiente que tiene. Aquí tenemos otra, fijaros siempre el arco rebajado de esta época de las guerras carlistas, de la revolución industrial, que va evolucionando del neoclasicismo, que usaba siempre arcos de medio punto, va pasando al arco rebajado, que indica ya el mundo liberal. Bien, pero como veis, la altura logra mantenerse con un baja más 3 como máximo. Son calles muy bonitas. Este es el lateral que vamos allí. Seguimos y muy pronto vamos a llegar al final, porque fijaros que esa es la casa que veíamos en el Carrer de Sants, que se había colocado sobre otra casa anterior. Una casita racionalista, casi art déco, se había montado sobre la casa anterior. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Y la veis. ¿Recordáis que habíamos visto esto al ver Carrer de Sants? Fijaros un poco el desorden que se genera en este borde en que llega la pequeña escala de Sants y choca contra una avenida, Carrer de Sants, que ya tiene otro empaque. Ahora vamos a la calle de Juan Güell. Esta es la avenida de Madrid, de donde vamos a embocar. Claro, esta ya es otra calle, una calle de otra entidad. Es una calle quizá ya más moderna, pero tiene ya un empaque con grandes arbolados a los lados. Una avenida, como veis, muy bonita. Tiene una urbanización nueva. Vemos casas más antiguas a un lado. Casas interesantes, ya veis unas y otras, con sus portales, que algunos son los originales, portales muy bonitos, en estas ménsulas, estos grandes balaustres que hemos visto en otras casas, y esas coronaciones tan bonitas. Siempre la casa antigua tenía un zócalo, en este caso es un pórtico, un cuerpo que estaba definido por una serie de pilastras y una coronación, que esta coronación solía dialogar, ya veis, con materiales con el zócalo. Y así esas tres partes formaban el cuerpo de una fachada. Enfrente tenemos, bueno, como veis, estos zócalos tan bonitos de los años 60, 50, donde se invertía mucho en unas buenas piedras. Fijaros que es muy bonita esta composición, ya veis, ¿no? Es muy seria, muy elegante, con estos huecos, con estos recercos blancos. Y luego ya venía el mundo de las terrazas, del ladrillo. Lo veis, aquí tenemos otra casa también que ha jugado mucho, ha pretendido jugar un poco con, ya veis, el vuelo de las terrazas, retranqueado, el unir los huecos. Bueno, ha tratado de crear un ritmo más ameno en esa calle. Seguimos y vamos a llegar ya a una de las plazas, una fantástica plaza que alegra mucho todo este interior de Sants. Es esta gran plaza que está muy bien limitada por edificios muy correctos, más o menos con la misma altura. Mirad este zócalo también, qué bonito es de colores, esta gran piedra blanca, luego la piedra beige. Aquí tenemos nuevas arquitecturas, pero que, bueno, como veis son respetuosas y que han bajado la altura, les han exigido ya bajar la altura. Estamos, como veis, un baja entrepiso más 5, frente a estas que tenían pues casi 2 pisos más. Pero bueno, el frente que se genera es muy bonito, es un frente sur. Y ahí tenemos otro frente que también siguió esas alturas, hasta que aquí aparece la escala reducida del interior de Sants. Esa escala que vemos de naves, de baja más 1. Es un problema siempre en Sants cómo compaginar las dos escalas. Y aquí tenemos esta preciosa iglesita de San Juan María Vianney. Fijaros, una iglesia muy bonita, el tema del zócalo de piedra, no sé cómo será por dentro, pero bueno, con estas vidrieras, mirar también la rejería, bueno, un elemento. Además, por primera vez vemos una iglesita que está en un sitio importante, que está en esta plaza. Sigue este zócalo, veis aquí de nuevo aparece el mármol en los pilares de este zócalo, grandes huecos muy rasgados, y luego una arquitectura que es atractiva porque tiene la terraza, como yo digo, siempre un poco remetida para que sea más acogedora, protegida por la propia vivienda, con este cuerpo que avanza, y eso hace que sean terrazas muy vitales, que se usan mucho, que se viven mucho.
a diferencia de terrazas modernas que vemos que son sin más un espacio externo pero muy desvalido. Lo mismo hace esta casa, fijaros, protege la terraza con una pieza de la propia casa, con lo cual la terraza queda protegida y son terrazas que realmente funcionan. Mira este zócalo también, bueno, parece que tiene una nueva portal, también con su zócalo de materiales nobles que definían los zócalos de toda esta zona y que daban esta escala. En principio este entrepiso estaba pensado para oficinas. Es una pena que se destine a viviendas porque claro, tienen siempre la sombra de los vuelos. Fijaros que es un recuerdo de la composición clásica de basamento, de zócalo, cuerpo y coronación. Realmente falta la coronación, pero es ese recuerdo de esa escala más cosmopolita de baja más uno. Y culmina la plaza este edificio que parece muy interesante, fijaros. Por un lado tiene el antepecho más denso, o sea, más ciego, lo cual hace que la terraza sea más acogedora. Y luego, como veis, es una casa muy elegante. Mirad el recercado de los huecos, la finura con la que está hecho el tema de los tendederos. Este elemento, que es una pena, es una primera vivienda, no ha querido que agobiase a la plaza y la ha dejado sin terraza. Es una pena, pero ya veis la intención, ¿no? Y luego esta coronación. Bueno, es un edificio muy elegante. También el propio ladrillo, el tono del ladrillo, su estrechez, una casa muy, muy fina. Bueno, y esta es esta plaza que viene muy bien en este barrio, si no sería un barrio con muy pocos elementos que interrumpan la línea de las calles. Es una plaza fantástica. Seguimos y ahora sigue este ensanchamiento, pero ya son edificios generalmente nuevos. Este es el que veíamos, que formaba la esquina. Como veis, aquí ya hay nuevas arquitecturas, en general todas respetuosas, y luego, por supuesto, los grandes plátanos, que son una maravilla. ¿Ves? La urbanización es nueva, con aceras amplias, fantástica. La urbanización a veces puede salvar una calle. Ya vemos esas calles que a veces están abandonadas, que necesitarían una nueva urbanización, una nueva plantación. Aquí, por fortuna, esta calle ha pasado a ser una calle muy bien urbanizada. Ahí vemos los laterales, ¿veis? Arquitecturas que son como cuidadosas en sus zócalos, respetando la idea del zócalo que da empaque a la ciudad, nuevas arquitecturas con sus terrazas. Bueno, en general, la arquitectura respetuosa. Esta, fijaros, me parece interesante, muy escultórica, pero es atractiva. Crea este gran zócalo con mármoles más oscuros y luego, fijaros, es como una pieza de ladrillo del cual emergen unas piezas de piedra. Me parece muy bonita. Y además es interesante porque crea este frente que da hacia la antigua fábrica, que ahora vamos a ver. Ahora viene un lienzo muy largo que forma una gran curva y que va frente a esta gran construcción de la antigua fábrica, que es muy bonita y que es una suerte que se haya mantenido. Son elementos que vienen muy bien. En las tramas residenciales viene muy bien que de repente una pieza sea una dotación, sea una pieza singular. Y esta arquitectura siempre queda bien. La arquitectura antigua siempre arreglada, siempre son piezas de una magistrales. Y aquí viene una serie de piezas que ya van preparando, con piezas un poco aisladas, van preparando el final de esta calle, de la calle Juan Güell. ¿Veis? Esa pieza da paso a otra grande que ya forma el conjunto de lo que va a formar la Plaza de Sants. Ya lo veis, este espacio amplísimo, un poco desordenado a veces en sus fachadas, pero que tiene esta inmensa composición un poco de posguerra, marcando los grandes ejes disciplinados. Claro, es que es una arquitectura aún sin terrazas, solo tiene esas terrazas centrales, herencia de una arquitectura en parte racionalista, en parte clásica, que quiere imponer un orden, una disciplina, que a la vez ya no genera clases sociales. Fijaros que todos los pisos son iguales, una arquitectura igualitaria, poco la arquitectura del régimen después de la guerra. Y ahora seguimos por otra de las calles, que también bajan norte-sur. La calle Galileo, una calle estrecha pero que ha tenido, en mi opinión, la suerte de tener esta plantación. Supongo que muchos vecinos protestarán porque dirán que es una plantación excesiva, pero la verdad es que una calle que quizá tendría poco carácter, los grandes árboles le dan mucho prestigio. Fijaros que hay casas muy bonitas, mira este portal. Da la impresión quizás una reinterpretación
de la rejería que la casa tenía. Fijaros esta otra casa. Fijaros, todas las rejerías de los balcones son todas distintas. Cada una expresa un poco una época distinta. Mirad qué bonito estos antepechos entre barrocos y góticos. Y fijaros, enfrente tenemos también este típico portal de esta arquitectura tan espléndida, con estos pequeños gestos que van preparando. Este pequeño gesto insinúa que todo esto sería un gran zócalo. Fijaros, hasta en las casas más pequeñas se busca una arquitectura espléndida. Y así se hace una ciudad maravillosa. Y fijaros que cómo choca el ladrillo en estas arquitecturas que son tan delicadas de enfoscados, de estucados, de lucidos. Yo creo que hay zonas de Sants donde habría que prohibir el ladrillo visto porque todo el barrio, bueno, en general casi toda Cataluña era así. Y entonces queda siempre muy bien cuando el material es muy suave, cuando es un material continuo. También, fijaros, también este ladrillo trata de ser más suave, más sin juntas verticales, marcando horizontales. Un poco dialoga en tonos con esos tonos que vemos más antiguos. Bueno, fijaros qué bonita la sección. Estos árboles, pensaba yo que eran almez, pero no sé si es un álamo oriental que se está plantando mucho. Pero fijaros qué sección tan bonita. No sé si los vecinos protestarán de que hay poca luz, pero se convierte en un paseo. Realmente casi ya tendría que ser peatonal esta calle. Mirad qué bonita silueta. Fijaros cuando aparece la arquitectura, por así decir, del antiguo régimen, me refiero a la arquitectura anterior a la revolución moderna, todo está lleno de detalles. Fijaros qué maravilloso pórtico, las rejerías, todas las rejerías diferentes, las contraventanas. Era un mundo delicioso. Alguien dirá, sí, era un mundo de la burguesía, que había muchas diferencias sociales. Sí, pero nadie me negará que era de una delicadeza. Es una pena que haya cambiado el portal. Fijaros qué maravilla de dibujo en este zócalo, en este balcón. Mirad este detalle que indica cómo el arquitecto se daba cuenta que el canto era muy grueso y trata de afinarlo, mostrando haciéndole esa incisión. Una maravilla. Mirar aquí luego con estos balcones curvos. Fantástico. El remate es siempre cuerpo, vamos, zócalo, cuerpo y coronación. Y al lado tenemos otro, fijaros, con este esgrafiado, hablando de Cataluña, como un ángel, una mujer que desenvaina la espada. Mirad qué bonitas las puertas. Es una maravilla cuando se ha conservado los zócalos casi intactos. Muchas veces han sufrido mucho por los comercios, pero aquí casi está intacto el zócalo. Esas grandes ménsulas y ya veis el esgrafiado precioso. Cuando uno compara esto con la arquitectura moderna, pues se da cuenta que hemos perdido muchísimo, ¿no? Quizá era inevitable, ya no había artesanos, la mano de obra era muy cara, ya no se podrían hacer tantas sutilezas y venía un mundo más abstracto, pero uno no puede añorar lo que se perdió. Fijaros, enfrente tenemos esta casa, es una casa fantástica, tenemos los portales, mirad qué bonito el detalle de este balcón que no vuela con las contraventanas. Las contraventanas son fundamentales en esta época porque hablan de un mundo de sutilezas, de la luz filtrada. Bueno, es una época fantástica, ya veis. Claro, es un conjunto muy potente, es un edificio muy potente que está muy disimulado. Parece que son una suma de varios, pero claro, es una pieza fantástica. ¿Veis este zócalo que culmina en este balcón ciego más poderoso y que da final al zócalo? A partir de aquí empieza el cuerpo y ahí tiene la coronación. ¿Veis este juego de balcones pequeños, balcones grandes? Esta es una casa muy, muy bonita. Es que son realmente palacios. Uno considera, no sé qué suelos tendrán, uno se imagina que hay suelos de tarima, fantásticos, pero son verdaderos palacios. Cuando uno ve la arquitectura nueva se da cuenta la tosquedad, la abstracción que ha invadido todo. Es lo mismo que pasó en la pintura. Desaparece la figuración, la figura humana, desaparece la naturaleza y aparece todo formas geométricas, formas abstractas de la pintura abstracta. Lo mismo pasó en la arquitectura. Fue una revolución, alguien dice que era necesaria, que las viviendas antiguas muchas eran muy tristes, pero no lo sé. También es verdad que aquí aparece ya el hormigón, es otro cambio estructural,
el hormigón ya no puede tener esos matices, pero en fin, fue un poco un cambio ideológico más que técnico. Aquí seguimos una zona más, fijaros cómo los árboles unifican diferentes arquitecturas. Aquí tenemos una que es curioso, quería enseñárosla, que parece que tiene el portal original de aluminio, y eso ya empieza a ser un tesoro, los números originales, y veis el zócalo con un granito verde, y es una casa curiosa porque en vez de volar ha querido ser más respetuosa, en vez de volar con un elemento ciego y poderoso, se ha remetido hacia adentro. Y veis, ha remetido toda su fachada para tener una gran terraza. Me parece una idea muy interesante y muy valiente, con lo cual es la barandilla la única fachada que tiene. En ese aspecto pues, crea una continuidad con las barandillas de las casas de alrededor. Bueno, aquí vemos la nueva arquitectura que trata también de dialogar, una escala muy bonita, baja más 2, baja más 3, no sé cuánto estará permitido aquí. ¿Veis qué escala tan bonita y que lo que han ayudado los árboles? Una calle que podría ser una calle más, pues pasa a ser realmente un pequeño paraíso. Yo creo que sí, todo este barrio interno de Sants podría ser una zona realmente, no digo de lujo, pero realmente se puede vivir maravillosamente. Aquí veis, en cuanto se sube un poco a la altura, eso que esta arquitectura ya es nueva y ya ha bajado, se ensombrecen muchísimo las calles. Por eso hay que tener muchos matices. Fijaros esta casa también, qué bonita es, con ese típico coronación, esa cornisa friso que tienen muchas casas catalanas. Aquí tenemos otro elemento de eso, como de gran escala, con grandes terrazas. Mirad qué bonita esta otra casa, fijaros qué elegantísimo la capialzado de los huecos y esa maravillosa moldura, finísima. Fijaros que aquí parece que ha sido alterado un poco con ese enfoscado grueso, ha ocultado la finura que tenía toda esta casa. Aquí tenemos nueva arquitectura que trata también de ser dialogante, con pequeños, más que terrazas son pequeños balcones. Bueno, se agradece. Ya son fotos muy bonitas, ya lo veis, ¿verdad? Aquí tenemos una puerta original, fantástica. Mirad qué elegante este hueco. Tiene los balcones, pero tiene en el centro este pequeño balcón a ras, que es raro ver este detalle. Y luego la preciosa cornisa clásica. Aquí llegamos ya a un punto un poco singular, porque es donde ya se ha actuado, como veis, arquitectura moderna, en este punto del entorno de la fábrica. Entonces se crea aquí un lienzo con edificios bastante altos, más altos que las manzanas que teníamos aquí, supongo que ha tratado de lograr una transición, ¿no? Que es el final de nuestra calle Galileo. Bueno, este es el lateral, que recordáis que teníamos esa casa que habíamos visto antes, con sus terrazas macizas, que era muy bonita. Tenemos un frente que está muy bien, paralelo a la antigua nave. Fijaros qué bonito esta frontera. Esta calle marca como una frontera con las nuevas actuaciones. Y aquí tenemos la nueva actuación, que veréis que es mucho más alta, pero bueno, como ha tenido esta terraza, ha tenido esta cierta delicadeza de colores, pues parece agobiar menos, aunque es 2 pisos más alta que las casas de enfrente. ¿Veis? Quizá aquí hubiera estado mejor no tener tanta altura, pero bueno, ella ha sido delicada en los tonos. Aquí tenemos esta arquitectura un poco de los 40, 50, demasiado austera. ¿Veis? No queda mal porque son tonos muy alegres, pero es verdad que la altura es excesiva respecto a las piezas que tenemos aquí, que ya veréis que son piezas muy bonitas. Fijaros esta casa. Me he fijado en esta casa, bueno, todas en sí tienen mucho interés, pero esta mirar qué bonita es. Yo diría que esta es una casa de después de la guerra, aunque su estética es clásica, pero yo diría que es... Y entonces, fijaros, quizá me equivoque, puede ser una casa de los años 30 también, pero mirar qué bonito cómo ha trabajado la rejería, que es una preciosidad. Y luego, pues, toda esta composición tan elegante, clásica, es un pequeño palacio, ya lo veis. Es una casa preciosa. Y la de al lado también es muy bonita. Fijaros qué portal, qué fantástico cornisa,
qué barandilla tan bonita. Fijaros, siempre que encontramos esta barandilla de óvalos, siempre son casas muy, muy elegantes, con mucha clase. No sé si esta barandilla, supongo, la haría algún taller de herreros, los arquitectos la encargarían, por lo cual puede aparecer, pero siempre, siempre aparece esta barandilla en edificios con estas arquerías, con contraventana, edificios un poco de la Belle Époque, pero con este elemento ya del arco semicircular. Bueno, son casas muy interesantes. Fijaros qué bonita es esta casa. Son como palacios de esta época de comienzos del siglo XX. Mirad qué bonita. Fijaros, luego tiene, no sé, esto sí sería como unos torreones, no sé, y tenía una terraza. Es muy, muy interesante. Son casas muy bonitas. Normalmente los catálogos no las detectan. Y realmente son piezas preciosas. Y además esta se ha conservado más o menos bien, como veis, sin alteraciones, ¿no? Bueno, farolas, pero son casas preciosas, son verdaderos palacios. Aquí tenemos una muy curiosa, fijaros esta qué bonita es. Casa como racionalista, asimétrica, y con esta ventana rasgada que la contraventana le da esa gracia mediterránea. Y ahí vamos a ver que aún tenemos sorpresas. Mirad esta qué bonita es. No solo el color de la puerta, bien, esta casa, fijaros, aún ha mantenido las molduras de su antiguo zócalo. Y fijaros que tenemos una casa, podemos decir que es modernista, bueno, más o menos modernista, sí, con los elementos de vegetación. Este balcón siempre suele ser modernista, este balcón como hinchado, y bueno, y el remate. Y al lado tenemos otra casa deliciosa. Fijaros qué maravilloso portal. Es una casa como muy, muy francesa y a la vez muy, muy serena. Mirar estas piezas como... Fijaros que uno puede hacer un vuelo de balcón, como hará luego el movimiento moderno sacando un vuelo sin más, puro, geométrico, abstracto, durísimo, o puede hacerlo con esta delicadeza de ir preparando que este canto sea más suave. Luego mirar qué bonita la rejería y por supuesto la contraventana. Una casa, como veis, fantástica. Vamos a ver aquí. Mirad, son realmente palacios. Es asombroso. Quizá esta zona de Sants merecería un plan especial que valorase, que protegiera todas estas casas y que viese qué casas han roto la armonía, para ver si de alguna manera pueden matizarse. Por ejemplo, si son de ladrillo rojo, quizá pueda encebollarse, que es pintar el ladrillo, tapar un poco las juntas, encalarlo, es decir, adaptarlo de tonos. Ya a la altura es más difícil de adaptar, pero... Bueno, y aquí llegamos ya con esta pieza. Fijaros el contraste con esta arquitectura de la Belle Époque y la arquitectura ya de después de la guerra, mucho más violenta. No en vano ha habido una guerra civil y una guerra mundial. Y todo este mundo ha desaparecido. La vieja Europa desapareció. Y aquí llegamos a esta plaza con estas piezas tan potentes de un nuevo orden en Europa. Bueno, es un nuevo orden. Esta arquitectura habla del orden clásico, de un orden que tiene mucho que ver con los nacionalsocialismos, los nacionalsindicalismos. Hablaba de un orden nuevo, mediterráneo, sereno, quieto. Se llama a veces arquitectura metafísica, con todos los huecos iguales. Es una arquitectura fantástica, pero hay matices dentro de ella. Puede ser más o menos poética, pero como veis ya nada que ver con esa delicadeza de la preguerra. Bueno, ya vamos a entrar por otra de las calles, por la calle Vallespir, una calle, espero que no os aburra. Bueno, aquí veis, fijaros, otra calle muy bonita, con estos grandes árboles, fijaros lo importantes que son los árboles. Mirad estos tonos tan bonitos, esta sucesión de casas. Miraros, solo ya el pintar las contraventanas, estos tonos, mantener la misma casi secuencia, y esto que esta es mucho más alta que esta. Mirad aquí qué bonito cómo se ve claramente, probablemente esta sea la escalera, y entonces son parcelas muy pequeñas. Fijaros que la vivienda tiene solo este hueco, pero aún así, el estar unida, pues da la sensación de que formas parte como de una gran unidad. Seguimos descendiendo. Fijaros, esta siempre me apasiona. Me gustaría saber exactamente la fecha de estas arquitecturas.
porque vais a ver, es esta barandilla tan elegante, tan clásica y a la vez tan moderna, que va a fijaros con esta puerta tan bonita. Casi se está acercando mucho al Art Deco, pero aún no lo es, por supuesto. Y son edificios siempre con mucho empaque y muy dignos. Seguimos, vemos la tosquedad de la arquitectura ya abstracta del movimiento moderno de después de la guerra. Aquí volvemos a recuperar un poco esos tonos, esa pequeña escala del barrio de Sants. Mirad qué secuencia tan bonita. Realmente son calles deliciosas. Entonces habría que ver qué casas han alterado en silueta o en materiales un poco este carácter para cuando tengan que rehabilitarse obligarles un poco a, y eso que está procurado usar un tono suave del ladrillo. Pero fijaros, pues, es una calle muy bonita. No hay demasiados elementos que alteren. Bueno, ahí tenemos una pieza. Esta, por ejemplo, fijaros, esta arquitectura se adaptaba muy bien. Esta arquitectura racionalista, un cierto aire también de clásico, con el hueco, lo he contado muchas veces, ¿no? Es un hueco realmente enorme, pero que coloca este machón en medio, pero mantiene el recerco. Es un racionalismo clásico. Y ahí aparece ya la arquitectura más poderosa de los 60, 70. Es una pena que las nuevas arquitecturas usan tonos muy oscuros. Es realmente una pena, porque fijaros lo bien que puede quedar una arquitectura nueva si respeta un poco los tonos, los vuelos. Bueno, fijaros este conjunto, qué bonito es, ¿veis? La rejería ha centrado como si fuera un palacio con dos torreones, ¿veis? Un torreón y otro torreón y en el centro algo más ligero. Aquí tenemos otra también, fijaros qué bonita esta barandilla. Realmente siempre que encuentro esta barandilla encuentro casas de muchísima categoría. Y bueno, esta terraza tiene de bueno que es más densa, más maciza, por lo cual es más íntima, más acogedora. Es decir, la casa no está mal, pero es verdad que estos vuelos en estas calles tan delicadas, pues realmente hablan como de otra escala diferente. Incluso aquí la idea de baja y entrepiso ya no tiene mucho sentido. Ya veis que aquí nadie sigue esa ordenación, eso es más para una gran avenida, ¿no? Bueno, aquí vemos una... Claro, hay árboles maravillosos en esta... Hay árboles jóvenes, árboles... pero hay alguna pieza preciosa, una verdadera escultura. La otra gran casa. Mirad esta también qué curiosa es, con estos balcones diferentes. La precioso portal ha mantenido muy bien los dos elementos. Y luego ha tenido, ¿lo veis? Un remate, parece más moderno, y otro más. Probablemente la casa acababa aquí y se levantó, tratando de dialogar un poco con ella, este levante. Que bueno, pues la intención es buena, ya veis, ¿no? Ya las barandillas son más abstractas, pero bueno, ha mantenido el carácter. Mirad aquí qué escala más bonita. Baja más 1, baja más entrepiso más 1, baja más 2. Miraos, esta casa es curiosa como ha sido tenido un levante y el arquitecto ha creado ese piso como vacío. Bueno, es un detalle curioso. Otra de estas barandillas, ¿cómo me gustaría poderos decir la fecha exacta de estos edificios? Porque fijaros, probablemente era un taller que hacía estas barandillas, pero siempre coinciden con edificios de un empaque clásico, de muchísima elegancia. Aquí tenemos otra, con este ladrillo pintado. Y fijaros el contraste con esta arquitectura, que en sí no está mal, pero en este entorno pues resulta agobiante, ya lo veis, ¿no? Fijaros, sin embargo, por ejemplo, esta arquitectura de mirador, yo creo que encaja mejor con estos barrios tan delicados, aunque no, Barcelona no es una ciudad de miradores, pero bueno, la intención es buena, es no agobiar la calle. Fijaros, aquí ya la arquitectura se va a adaptar a algún punto crítico, que es la llegada de esta pequeña escala, la llegada ante una gran explanada que es la de Sants. Como veis, tenemos arquitecturas demasiado austeras y llegamos a ese final. Mirad qué ejemplares de plátanos maravillosos. Espero que estén todos protegidos. Aquí hay un problema de niveles.
Pero tenemos esta última manzana que es clave para crear aquí un ambiente. Ya veis, bueno, aquí ha habido un cambio de cotas, hay problemas, los vamos a encontrar cuando estudiemos Sants, los problemas de todas estas manzanas que llegan ingenuamente ante lo que era una explanada de vías y que ahora se ha convertido en un espacio central de Barcelona, un espacio importantísimo, que ahora va a ser reformado. Esperemos que en esa reforma se conserven, se protejan todo este arbolado. ¿Veis aquí el que hizo esta pieza? Quiso hacer una pieza abstracta, como una escultura, y igualar la escala de este pequeño barrio que llegaba aquí. Luego veremos que ha habido otra actuación cercana que lo ha resuelto también muy bien. Bueno, y ahí vemos un poco el cierto caos que hay hacia el sur de Sants. Y ahí la gran estación que hablaremos en próximos capítulos. Bueno, y ahora seguimos por los condes de Belloc, que es un poquito más, veis ahí más, esta es la nueva ordenanza, con unas bajas muy altas, 2 pisos, bueno, no quiero cansaros, bueno, la arquitectura del ladrillo, veis, como uno añora la arquitectura que hemos visto antes, ¿no? De 1900. Ahí empiezan a aparecer ya, bueno, fijaros cómo los plátanos igualan cualquier tipo de arquitectura. Vemos distintas alturas, los árboles lo igualan todo. Hay casas muy bonitas a los lados y aquí vamos recuperando ya la pequeña escala de Sants. ¿Veis? Este arquitecto ha sido muy comedido, no tiene sus grandes terrazas, sino que ha creado estos miradores, que yo creo que van bien en este ambiente de calles estrechas. Aquí tenemos otras piezas, fijaros esta racionalista, obviamente ya después de la guerra, un poco violenta, como todo lo que está en el entorno de la guerra civil y de la guerra mundial, y esa ya más de los 60, que es una casa interesante. Pues este arquitecto ha tratado de usar un tono muy suave, bueno, y luego jugar con la idea del balcón y el mirador. Bueno, está. Y esta casa también es interesante, fijaros que es una terraza, pero con madera por debajo, muy cuidada, con este pequeño detalle de la barandilla, y luego que tiene estos entrantes y salientes que hacen que sea muy acogedora la terraza. Como veis, mantiene la idea del entrepiso, que en estas calles yo creo que ya no tiene mucho sentido, y luego un vuelo. Esto, por ejemplo, me parece muy duro, parece que es un poco equivocado. Fijaros cómo de esta manera matan la calle, esta arquitectura tan abstracta con estos gestos tan gigantes. Y aquí vamos llegando ya al final, donde conviven, como veis, distintos tipos de arquitectura. Esta, dentro de lo que es un edificio más o menos alto, sin embargo está muy bien de proporción. Como veis, se integra muy bien en esa transición. Y aquí tenemos este final, frente a esta maravillosa nave, y de nuevo esta difícil llegada a esta gran explanada. Qué difícil es realizar esto bien. Pero fijaros, este edificio lo ha hecho muy bien. Ha tomado la pequeña escala de las casas y a la vez ha creado una pieza con un cierto afán escultórico que la resuelve muy bien. ¿Veis? Aparece un elemento de ladrillo como si todo este gigante blanco más suave se apoyase en él. Llega entre esta explanada. Mirad qué bonita es. Me parece una pieza muy bonita. ¿Veis? Captura muy bien la escala, pero a la vez no renuncia a que sea un edificio moderno, con elementos escultóricos, con este juego enigmático de los huecos, y luego, como veis, se articula con lo que viene del lateral. Parece una pieza fantástica. Y se ha creado un zócalo y esta se apoya como un animal que se apoyase, y al apoyarse deja esta planta como más transparente, más diáfana. Parece fantástica. Creo que resuelve muy bien el que es una escala muy pequeña, pero aquí le da una cierta escala más grandiosa de un edificio que es consciente de que a pesar de que es muy bajito, a pesar de eso, se da cuenta que está ante una gran explanada de la ciudad. Y ya vamos a acabar con esta pequeña calle de Guitar. Veis, muy densa al comienzo, que es muy estrecha y que enseguida llega a la zona de institutos, de escuelas. Mirar el lateral, qué interesante es este final de la ciudad, y que llega a la plaza. ¿Veis? Ahí tenemos la nave, el edificio que os contaba, y este frente que está muy bien porque ha creado como un frente ante la gran explanada. Y esta zona de colegios que lo veremos cuando hablemos de Sants. Bueno, ya solo nos queda la calle Numancia.
una gran calle, donde podríamos decir casi que Sants acaba aquí, que realmente acaba en Tarradellas. Mirar esta arquitectura tan bonita. Esta es arquitectura que podía ser de los años 30, pero yo creo que esta es de posguerra. Fijaros el zócalo clásico, muy sereno, la ventana moderna, horizontal, pero con este elemento de machón que le da este aire clásico, la gran cabeza, símbolo de un régimen autoritario, disciplinado, a la vez mediterráneo y a la vez muy moderno. Fijaros que ya son huecos enormes, la persiana de madera. Bueno, es una arquitectura que está muy poco valorada y que a mí me parece una arquitectura fantástica, porque esta arquitectura hace una buena ciudad, hace grandes ciudades. Es más, las grandes ciudades de Europa que se hacen, las grandes avenidas que se empiezan en 1910, pero se hacen en los años 30 con arquitectura Art Deco, con arquitectura Beaux-Arts y también con esta arquitectura clásica que después en España en la posguerra se siguió haciendo. En Europa ya no, en Europa se prohibió porque habían ganado los aliados la guerra y entonces parecía que esa era una arquitectura que recordaba al fascismo. Realmente sí que correspondía a la búsqueda de una serenidad clásica, de un mundo disciplinado y ordenado. Y tenemos otra muy bonita, fijaros que tiene la gran terraza con algo que siempre añoramos, que es que detrás de la terraza haya un gran hueco. Fijaros aquí cómo ha recercado los huecos y ese elemento como clásico que remata este frente tan alto. Siempre fijaros, las fachadas de su edificio son como rostros. Y dicen que siempre un edificio que tenga una frente muy alta da mucha nobleza y serenidad a la fachada. Y bueno, está muy bien, ya lo veis. Al lado tenemos un hotel que también respondió muy bien. Fijaros, bueno, tiene esta horizontalidad, el hecho de que todo él sea vidrio, no sé si será real que sea vidrio, pero bueno, enlaza bien con la horizontalidad del edificio del lado. Y yo creo que quedan bien este pequeño ritmo. Al final es un edificio clásico, si os fijáis. Marca las horizontales, es un edificio sereno. No es un muro cortina, no es un muro espejo, como tantos edificios que vemos, sino que estas sombras que crean las horizontales, pues le da una solidez importantísima. Aquí tenemos un solar maravilloso para culminar esta manzana. Y tenemos este colegio, instituto, fijaros que es muy digno, muy elegante, primero por el material, la composición vertical y horizontal. En esta época se hicieron en muchos institutos, colegios por España, que eran realmente fantásticos, edificios que se han mantenido a lo largo del tiempo sin perder nunca esa serenidad. Y tenemos un edificio muy curioso, parece un edificio racionalista de los años 30 y es muy bonito. Ya lo veis con los huecos recercados, lo veremos cuando tratemos de Sants. Bueno, aquí tenemos esta secuencia, esta gran manzana final. Bueno, os quería mostrar los edificios, ver qué elegantes son. Este zócalo, fijaros el hueco excavado en ese zócalo. Edificios que los pobres no han sido valorados demasiado. Fijaros, son edificios muy bonitos. Y tenemos este otro grande de San Juan de Dios, quizá demasiado ciego para mi gusto, demasiado poderoso. Y aquí tenemos esta manzana que la veremos al ver Sants. Llegamos ya a la plaza de Sants. Bueno, fijaros cómo en toda esta intersección con Sants se están produciendo la aparición de importantísimas dotaciones. Y eso es muy bueno, porque ante una escala tan enorme como la de la plaza, la pobre arquitectura residencial a veces no puede competir. Por aquí estaba la casa que os decía tan bonita, la nueva casa, que ha logrado competir bien con la escala de la ciudad. Bueno, perdón, creo que es esta. Esta es la que ha logrado competir. Y bueno, acabamos con esta pista porque luego nos meteremos con las calles horizontales. Me da pena no acabar de entrar, por eso otra lección la vamos a dedicar a las calles este-oeste de esta zona. Y luego ya la siguiente lección trataremos este espacio apasionante, la mayor dotación que tiene el barrio de Sants, una dotación que no solo es barcelonesa ni catalana, que es una dotación de escala peninsular, a escala europea, que es la gran estación de Sants. Fijaros que aquí aparecen ya piezas de un tamaño y de una escala brutal, como es el Camp Nou, como es Sants, un barrio como era Sants, que le estaba faltando las grandes dotaciones, pues las va teniendo en su corazón y en su borde, y eso es lo que acaba atando la ciudad. Muchas gracias.